Buenos días, estudiante de arquitectura. Bueno, hoy vamos a desarrollar otra órbita. Esto de lo que es teoría, para qué sirve la teoría. Y otra órbita en esta diferenciación entre teoría y técnica, en que lo vamos a ligar al trabajo práctico que están entregando hoy y vamos a intentar lanzarnos a la experiencia, que es un trabajo práctico cero, que es el que va a lanzar Mariana durante la mañana de hoy. Quería reafirmar algunas ideas, yo diría en forma operativa, de qué es la teoría. Para ustedes, digamos, en forma pedagógica, me interesa esta aproximación, por eso digo órbita, una órbita más próxima. Que si no entienden esto, experiencialmente no entienden nada. Este principio, digamos, para poder entender y aproximar a la teoría, es un principio relacional. ¿Qué es lo que queremos que ustedes experiencien? ¿Qué es relacionar? ¿Qué es vincular? Relacionar, vincular. Relacionar, vincular para desarmar. Cuando decimos que el movimiento moderno, con todos los principios, saberes y demás que implica, nace o se origina en Estados Unidos, en Europa, en el CIAN, en estos congresos internacionales de arquitectura moderna, y que de ahí se expande al planeta y llega a ustedes, llega a las facultades de distintas maneras en Argentina, eso, ahí hay una construcción de teoría, que están los libros, están los textos que se transmite a ustedes en los talleres. Eso es una construcción de teoría, ese vínculo. Cuando nosotros desarmamos eso y nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver Van Eyck con las aldeas de Dórgano? ¿Qué tiene que ver Mies con Cuba? ¿O qué tiene que ver la Sagrada Familia, estos ejes que plantea Pancho Liernur, la Sagrada Familia con los graneros del norte de África? Bueno, ahí que tenemos, ahí tenemos vínculos, ahí tenemos relaciones. Si no somos capaces de relacionar, de vincular, no somos capaces de entender qué es teoría. Porque en esas relaciones, en esos vínculos, al poder analizar o vincular a Van Eyck con las aldeas de Dorgan o Mies con Cuba, están ustedes ampliando el campo de su cabeza. Están ustedes ampliando, ¿y cómo se amplía? A través de nuevas relaciones, de nuevos vínculos. Entonces, este trabajo práctico que ustedes están terminando es una breve introducción a que puedan experienciar un sistema de ejes de relaciones. Y en esa tarea que ustedes están haciendo de ese eje de relaciones, están ejercitando un circuito en su cabeza distinto. Es un circuito de saberes. Es un circuito que en ese vínculo le permita, las cosas no son tan así. Estas cosas funcionan de otra manera. En eso hay un ejercicio de construcción de teoría. Porque en esas relaciones, en esos vínculos que ustedes construyen, están entendiendo otras maneras y otras formas de los contenidos ortodoxos, de los que se le venían dando, que explican de qué está constituida esa arquitectura. Es decir, no era tan así, está constituida de otras cosas. Bueno, eso otras cosas son saberes. Entonces, ese primer punto, ustedes ejercitarse en un principio de relación, de relaciones. Esos vectores de relaciones que lo llevan aquí y allá para poder entender una obra, para poder entender un proyecto, para poder entender una idea. Entonces, eso es conceptualmente los contenidos que nos interesa
que ustedes experiencien en este trabajo que entregan hoy. En segundo lugar, y aquí vamos a lo que no es teoría, y este es un concepto bastante interesante que plantea se me fue el nombre, bueno, el texto que tenían para leer hoy, de este español, que es el concepto de preceptiva, de precepto, de preceptiva. Y aquí vamos a meternos un poco en la relación de teoría y taller de arquitectura. Y vamos a ampliar la noción de técnica. Recuerdan que ya diferencié bastante y no voy a profundizar de nuevo esta diferencia entre teoría y técnica, entre disciplina y técnica, ¿no? Para hacerlo simple y sintético, en la disciplina, como decimos recién, estábamos hablando de saberes y de relaciones. La técnica tiene que ver básicamente con destrezas, con procedimientos, con modos de hacer, con métodos. Eso es lo que yo les venía un poco enunciando desde las clases anteriores, que es un poco la base de su formación. La base de su formación en taller es una formación técnica. Y no digo técnica en cuanto de tecnología, que eso es algo que los docentes de los grupos me han dicho que existía alguna confusión. No, estamos hablando de formación técnica en términos generales, de formación técnica en el proyecto, de formación técnica en cómo aprenden historia, con los cuadros, los sistemas, ¿no? O sea, formación técnica de cómo, básicamente dirigida al proyecto, ¿no? Como destreza, como procedimiento. Esa es la idea de técnica. A esta idea de técnica, en el taller, me interesaría que ustedes puedan discernir el concepto de precepto. Esto está enunciado bastante bien en el texto que tenían que leer para hoy. No es lo mismo precepto que técnica. La idea de precepto, que es lo que me interesa señalar, tiene un tono diferente. La idea de precepto tiene un tono diferente y no es solamente un procedimiento, no es solamente un modo de hacer, sino que implica, en cierto sentido, instrucciones y reglas. La idea de preceptiva implica instrucciones y reglas que deben ser cumplidas y que marcan un poco el modo de un taller. Instrucciones y reglas que deben ser cumplidas, o sea, que establecen y conducen a una práctica. Este tono es distinto y me interesa señalar esta diferencia sutil y cortita, pero creo que es muy importante. Es decir, yo les puedo lanzar a ustedes la pregunta: ¿tienen tal proyecto o tal serie de proyectos en su carrera como estudiantes y se detienen en tal año o tal curso? ¿Interesa tal proyecto? Bueno, ¿cuánto de técnica? ¿Cuánto de preceptiva? La preceptiva está ligada, como les decía recién, tiene un tono más obligatorio. Es decir, esto hay que hacerlo así. En cambio, la técnica implica más un aprendizaje por la experiencia, de ciertas destrezas, de determinadas destrezas proyectuales. En cambio, la preceptiva, está ligada más tiene más un tono obligatorio. ¿Se entiende?
tiene más un tono obligatorio, tiene más que ver con instrucciones, tiene que ver más con reglas. Entonces, en un taller es importante que ustedes puedan discernir esto. Entonces, esto me ha interesado y aquí vamos cerrando esta charla cortita, que es la diferencia, primero, enunciar este aspecto relacional como fundamental de la teoría, ligado al ejercicio que ustedes están entregando ahora, porque este aspecto relacional los lleva a la experiencia de preguntarse de dónde vienen las cosas. Este aspecto relacional dispara desde el objeto, desde el proyecto que ustedes están viendo, que están analizando, dispara vectores hacia otros lados, vectores vinculativos que les permita explicar y sistematizar, decir, tal obra o tal concepto en realidad está constituida también por saberes que vienen de aquí o de allá. Entonces, en esa operación, ustedes en su cabeza están haciendo una operación de construcción de teoría. Eso por un lado. Por otro, esta diferencia entre técnica y preceptiva, porque ustedes pueden preguntarse en su historia, en su obra, bueno, este proyecto, esto que hice, o esta serie de proyectos, en este taller, bueno, ¿cuánto de técnica tiene? ¿Cuánto de preceptiva? Es decir, de reglas, de disposiciones, de sistemas que bajaron como que esto es así. Y la otra pregunta, bueno, ¿cuánto de teoría? ¿Cuánto de saberes? Y de ahí, ¿de dónde viene esto que yo hacía en forma más o menos autónoma, digamos, como una autónoma? Sin saber, sino que replicando cáscaras, sin saber el contenido, de dónde viene. Entonces, este es un sentido de esta primera breve charla que ya reenvía a este trabajo práctico que lanzamos hoy. La vamos a seguir ahora en otro videíto. ¿Cómo se corta esto? Bueno, ahí va.